Voy a exponer la palabra de Dios por inspiración y a contestar dos preguntas en este video que me han hecho muchos oyentes, muchos hermanos en YouTube. ¿Fue Pablo el último de los apóstoles? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, que esta pregunta yo la aventé al público, nadie me la había formulado, pero ahora muchos tienen la curiosidad de conocer la respuesta. ¿Por qué en la primera de Corintios capítulo 15 se menciona a los 12 y luego se menciona, después apareció a todos los apóstoles? ¿Que no los 12 eran todos? ¿Cómo entra esta expresión dentro del contexto gramatical e histórico de estas palabras? Bueno, en primer lugar te voy a leer 1 Corintios capítulo 15 en mi amada Reina Valera. Saludos cordiales a todos los que están llegando y quiero disculparme con mis hermanos de Facebook, con René, con Carolina, con varios que pusieron ahí, se oye bien, pastor. Y es que estaba transmitiendo yo con el celular de Belén, que no sé por qué. Yo pienso porque no estaba activado el chat y yo no podía leer sus respuestas y pensé que no me estaban ayudando con la transmisión. Y todos me decían, se oye bien, pastor. Gracias, hermanos, perdónenme. Pensaba yo que no tenían interés en apoyarme con el dato técnico, ¿no? Un saludo para todos los que están aquí llegando. Ya llevamos 22 personas en el canal de YouTube. Recientemente cumplimos 10,000 suscriptores. Qué bueno, gracias a Dios. Un saludo a Don, Gilberto y todos los que van llegando. Acá déjenme ver si puedo activar el chat para si hay algún comentario. Le puse aquí paz a vosotros. A ver, ¿entró? Ya se activó. Ahora sí, hermanos. Víctor Hernández, René García, Freddy Ávila. Mi hermano Freddy. Hermano Freddy, a ver qué día nos reunimos para dar una tocada de guitarra, una cantada. Mi hermano Freddy tiene una voz tremenda y una habilidad. Mándame unas archivos, hermano Freddy, para poner aquí una muestra o algún link. Gilberto Martínez, Luján Reyes, Guillermina. Ahí estamos, ahora sí. Acá también está activado el chat en vivo. Ahí está. Bueno, yo soy el malo, el que no sabía de cuestiones técnicas. Mira, hermano amado, tú debes aprender a leer la Biblia, leerla una y otra vez. Después de leerla tienes que pasar a repetirla. La Biblia dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Por supuesto, tienes que pasar a guardar la palabra, si no de nada te sirve. Bienaventurados los que guardan. Y luego también dice, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas. Si hay una plática que vale la pena, es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir este texto? Este salmo dice esto otro. También debes de meditar en ella día y noche. Pero obviamente, lo primero y lo más elemental es saber leer. Tú no puedes decir como aquel hermano que dijo, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y azotó. Pero cuando vemos el texto, te das cuenta que no, dice, se halló en azoto.
Tampoco puedes decir que Pablo estaba en cesárea, porque la cesárea pues es la operación que le hacen a las señoras, se lee cesarea. Y tampoco puedes predicar como un hermano de muy buenas intenciones predicaba de las pistolas de Pablo, cuando no se daba cuenta que eran epístolas. Y así. Y la falla más común es descontextualizar lo que se está leyendo. Yo no puedo prestarme a descontextualizar la Biblia para defender una idea que en realidad no está en las escrituras. Añadirle a la Biblia, cortarle al texto, o solamente considerar Mateo 28 cuando tienes a Lucas, a Marcos, a Juan y a Hechos. Tienes que contextualizar todo para no falsear el mensaje de la Biblia. Ejemplo, dicen los hermanos ex de la luz del mundo, dice, si aceptamos que Matías es el discípulo número 12, sustituto de Judas, ahí le damos pie a los de la luz del mundo para decir, ya ves, Pablo es el 13º, entonces puede haber más. Mira, hermano, no importa de dónde se quieran agarrar los falsos predicadores, tú no puedes falsear la Biblia por eso, déjalos que se agarren de donde quiera. La verdad siempre termina por prevalecer. El apóstol Pablo reconoce a Matías cuando dice se aparece a los 12. Bueno, vamos a la lectura. Entonces yo te estoy diciendo, no por ganar un argumento vas a falsear la Biblia. La Biblia estúdiala y lo que diga la Biblia, eso es la verdad. 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Obviamente cuando Pablo escribe la carta ya estaba reconocido Matías. Pablo no es de los 12. Aparece a Cefas y después a los 12. Pablo no dice, no, yo soy el 12º. No invente cosas. Pablo está reconociendo a Matías aquí. Luego dice el 6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos. Fíjate bien lo que estamos leyendo. No dice que se les apareció muchas veces a los 500, sino que está refiriendo una ocasión donde se aparece a más de 500 hermanos juntos. Ahora, tampoco está negando que se haya aparecido en otras ocasiones, porque si tú tomas las palabras de Juan, dice, después de narrar la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, eso te lo voy a leer ahorita mismo. Es que hay que saber exactamente lo que leemos para no inventar cosas, hermanos. Muy independientemente de que alguien quiera usar un argumento para echarle mentiras a la gente, ¿no? Juan 21, verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Claro, aquí estaba Pedro en el verso 2, 21:2, Pedro, Tomás, el Dídimo, Natanael, que no era apóstol, sino él era de Caná de Galilea, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos, a saber quién, que no eran apóstoles,
porque siempre que se menciona a los apóstoles se les menciona, evidentemente, y cuando no son de los 12, tiene que ser muy específica la mención, como cuando te dan el nombre de Cleofas y su compañero. Y aquí es Natanael, porque Natanael sí es mencionado cuando el Señor lo ve por primera vez, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces, un insigne personaje, ¿no? Pero hay otros dos que no son apóstoles, pero están aquí mencionados. Entonces, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos. Nunca dice a los apóstoles nada más. Habiendo resucitado de los muertos. Y luego ya dice que le dice a Pedro y a Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, y termina el relato de Juan. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si, dice, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora, en el capítulo anterior, Juan 20:30, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una y otra vez se pide que ejerzas fe en Jesús, nunca en los apóstoles o en un apóstol, en un iluminado. Bueno, avanzando acá, después apareció a más de 500 hermanos juntos, punto y coma, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo. Escucha esta mención. Después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra postrero en mi antigua Reina Valera es empleada la palabra postrero, pero tú sabes que la palabra moderna es el último. Voy a leerte en la versión 1960, porque aquí muchos han formado un argumento empleando esta palabra último para decir que Pablo es el último de los apóstoles. Y yo te digo sí y no, depende de lo que estés preguntando. A ver, Pastor Gamaliel, ¿cómo está esto? Mire, en primer lugar, déjeme leerte en la versión moderna. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, coma, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vamos al primer punto, que es el más sencillo de explicar. La palabra último o la palabra postrero no está diciendo en el texto, según la sintaxis y según el contexto, que Pablo sería el último apóstol como ministerio, es decir, que no se pudiera levantar otro. No lo está afirmando así. Según el contexto, lo que está diciendo, y cualquiera que sabe leer, pues me va a dar la razón, a menos de que sea terco, ¿no? Porque lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una duda es que tienes que leer el pasaje en cuestión, el libro en cuestión, y luego las partes donde se use la palabra postrero o último,
y considerando, por supuesto, el contexto. Mira, según la sintaxis, Pablo está haciendo una lista de los individuos y grupos a los cuales se les aparece Cristo. Y según la sintaxis y el contexto gramatical, lo que está diciendo es que Él es el último a los que, de entre todos los que se les aparece Cristo, Él es el último al cual se le aparece, no el último apóstol, en el sentido de que ya no va a haber otro. Yo sé que Pablo es el último apóstol y sé que no va a haber otro a los gentiles. Eso lo puedo demostrar con la Biblia. Pero aquí en este punto no está diciendo que sea el último apóstol en el sentido ministerial. No, está diciendo de todos estos a los cuales se les apareció Jesucristo, a mí se me apareció hasta el final. O estoy en el último de la lista de las apariciones. A ver, vamos a ver las versiones. O sea, no tiene caso que hagas un argumento donde no lo hay, porque te va a salir el tiro por la culata, ¿no? Mira, vamos a la reina, a la versión de Jerusalén, 1 Corintios capítulo 15. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido, en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. Lo pone en signos de admiración, al menos en la versión de Jerusalén. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Punto y coma. Fíjate cómo está haciendo una lista, un listado. El punto y coma se usa, entre otras cosas, para enlistar cosas del mismo género o asuntos que se refieren a lo mismo. Que fue sepultado, coma, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Punto y coma. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayoría o la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, punto y coma, fíjate, es el listado. Más tarde a todos los apóstoles. Frase rara, porque si ya te mencionó a los 12, ¿por qué te menciono otra vez a todos? Y luego dice, y en último término, se me apareció también a mí. No esté diciendo que cuando dice que por último, o yo soy el último, hablaba en el sentido ministerial. No, no, no. Está hablando en el sentido de escalafón en las apariciones. La última persona a la que se apareció de todos estos soy yo. Se acabó. Por aquí la versión de Jerusalén te dice, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Oiga, qué tremendo, qué fuerte. Ahora, otra vez, pues yo soy el último de los apóstoles. Punto y coma. ¿Último en qué sentido, pastor? ¿Que no se levantaría otro apóstol? No, no está diciendo eso. Está diciendo en el sentido del valor que él tiene, se pone como un abortivo, y aquí la sintaxis no te deja mentir. Pues yo soy el último de los apóstoles, punto y coma, indigno, ese es, por eso es el último, es el más chiquito, es el menor,
Esto lo tienes que confrontar con otras versiones de la Biblia para no inventar algo que la Biblia no dice. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. No se refiere a su condición ministerial, sino se refiere a su importancia. Se le aparece hasta el último porque es el más pequeño. Cuando dice yo soy el último, en la versión de Jerusalén, en mi Biblia dice soy el más pequeño. Mira, volviendo a mi arcaica Reina Valera, y el postrero de todos, verso 8, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Te voy a leer por último la versión de Jerusalén, para que veas que habla de su importancia comparado con aquellos, no de que no se podría levantar otro, aunque yo no estoy diciendo que se va a levantar otro o que hay otro, no, tampoco me malentiendas, pero yo no puedo violentar las escrituras para decir que Pablo dijo que él era el último que se iba a levantar como apóstol. No, no está diciendo eso. A ver, estoy dando contestación a los cuestionamientos que me hacen y demostrándote cómo debes de estudiar la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar les he dado a conocer, esto es Dios habla hoy, la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro. Otra vez la lista, ¿no? Luego a los 12. Evidentemente Pablo no es de los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Quede claro que es el último en importancia, en peso. Bien, ahora vamos a la otra pregunta. Pero antes de ir a la otra pregunta, aquí en lo que leímos, así es, así está, en ese sentido está la mención. Pero hay algo que sí podemos argumentar, y eso anótalo bien. Fíjate bien. Pablo está diciendo que la resurrección es un hecho comprobado por testigos y que él lo recibió. Esta enseñanza la recibió, después te dirá, no lo recibí de Pedro, de Juan, ellos nada me dieron. Yo el evangelio que predico lo recibí de Cristo. Es lo que está diciendo, yo lo recibí. Pero fíjate bien cómo te dice, Cristo muere y resucita, se aparece a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos juntos, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles, y por último se me apareció también a mí. Yo soy como un niño nacido anormalmente,
pues yo soy el menos importante de los apóstoles. Mira, razonemos un poco. El apóstol Pablo está reconociendo a los 12. Luego reconoce las dos apariciones individuales a Pedro y a Jacobo. Luego reconoce las apariciones a los 500, a más de 500 hermanos, que eran discípulos de Cristo también. Y misteriosamente vuelve a decir, después de la aparición a Jacobo, que el Señor se vuelve a aparecer a todos, a todos. Y luego al último, dice él, en la lista se me aparece al último a mí porque soy el más pequeño. Yo preguntaría, si se levantara un apóstol en 1926, o vaya, que yo me la quiera dar de apóstol, algún iluminado se la quiera dar de apóstol, escucha bien, yo formularía la pregunta, ¿este apóstol de 1926 es mayor o es menor que Pablo? Qué buena pregunta, ¿eh? Este apóstol de 1926, o Gamaliel, que se las quiere dar de apóstol, que lo levantó el Señor en los 80s y le dijo, eres apóstol. Como el loco de este Maldonado, que se dice apóstol, y su esposa se dice profetiza, y luego dice la señora, le di órdenes a los ángeles cuando se me perdieron unos anillos de oro. Ángeles, ahorita me traen esos anillos de oro, rapidito. Gente loca dándole órdenes a los ángeles, ¿no? Imagínese usted qué apóstoles. Porque los dos son apóstoles, según ellos. No, a ver, pero volviendo al argumento. Es cierto que Pablo no está diciendo que él era el último en el sentido ministerial, pero sí está diciendo que Jesucristo se apareció finalmente a todos los apóstoles, y que él es el más pequeño. Ok, aquí Gamaliel, bueno, hablemos no de Gamaliel, porque yo no me doy ínfulas de apóstol. Hablemos de Eusebio Joaquín García, que en 1926 dice que una voz le habló, bla, 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 y lo hicieron apóstol después. Él nunca se dijo apóstol en vida. Pero tomémoslo, ¿no? Ok, este apóstol de 1926, ¿es mayor o es menor que Pablo? Si dice que es mayor, pues habrá que demostrarlo con señales, milagros y prodigios, y con cartas apostólicas, y que Cristo se le haya aparecido, porque Pablo está diciendo aquellos 12 son los grandes apóstoles, en otras partes dice los insignes, los grandes, yo soy el más pequeño, soy como un aborto. Por supuesto que ni Eusebio, ni Maldonado, ni nadie se atrevería a decir que es mayor. Ah, pues ya los tenemos en la jaula, porque si no son mayores, entonces ¿qué son? No, pues soy menor que Pablo, perdóname, pero el más pequeño de los apóstoles, de todos los apóstoles, es Pablo. No puede haber otro abajo de él. Eso sí te lo puedo argumentar, porque lo estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. Vamos al segundo punto antes de que corra el tiempo. Déjenme leer los comentarios. Déjenme leer los comentarios. A ver, chat en vivo. ¿Qué tenemos por acá? Buenas tardes, pastor. Buenas noches. Gamaliel, ¿podría explicarme a qué se refiere la revelación de Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, donde menciona que la gran muchedumbre estará en el cielo? Hombre, bueno, lo dejo para otro video. Un gran saludo, Argos Jara. Gracias por la pregunta, macho. Claro que sí la anotamos. Bendiciones. Martín Hernández. Regarding the threat of victim advocator. No, pues mi inglés es muy malo. Scott Ogle, un saludo. Apenas René que nos lea. Oh, aquí puro en inglés. Jaguar. Parece como que no hay preguntas.
Gonzalo García, ¿cómo lo contacto? Mi hermano, me ha sido de bendición sus charlas. Voy a dejar el correo electrónico. Gonzalo García, un gusto para ti, qué bueno que estés con nosotros. ¿Cómo está el correo? Argos, no me ha llegado ningún correo, ¿eh? Te voy a volver a poner el correo. O ponme tú el correo en tu comentario para asegurarme de que lo estamos escribiendo bien. Osito Rocío, el Dios me lo bendiga, pastor, amén. Gilberto. ¡Ay, vienen las coyotas en camino! Vamos a tomar café, mija, con coyotas. Mira, hermano, un gran saludo para ti, para tu casa, hermano. Obdón, siervo de Dios. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Mire, según la sintaxis de lo que estamos leyendo, según el contexto gramatical, el contexto circunstancial, lo que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo se desarrollan las apariciones, las que son mencionadas, porque unas, o más bien descritas, porque unas solamente son mencionadas, pero según el contexto gramatical, no tiene caso, o no tendría caso, que Pablo dijera en 1 Corintios 15, 5, que Cristo apareció a Cefas y después a los 12. Si tú sostienes que solamente hay 12 apóstoles y que Pablo era el número 12 y que la elección de Matías no contó, o más bien la sustitución de Judas no contó, pues tendrías que explicar por qué Pablo habla de los 12 y sin referirse a él. Pero el punto es que no puede ser que estos 12, 1 Corintios 15, 5, y que después apareció a Cefas y después a los 12, estaríamos hablando que ya está hablando de la totalidad. Una aparición individual para Pedro y luego a los 12. Pablo todavía no se convertía, por supuesto. Entonces son todos los apóstoles. Luego dice que se aparece a más de 500 hermanos. Por supuesto que te dice de una vez que se les aparece. No sabemos cuántas, porque hay muchas cosas que no se escribieron, dice Juan. El punto no es cuántas, sino la realidad de la resurrección y los testigos que atestiguan que Cristo está vivo. Que sigue diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Es una redundancia? ¿Por qué te dice a todos si ya te había dicho en el verso 5 que se había aparecido a los 12? Y Pablo todavía no había sido llamado. La respuesta es muy sencilla. Todos los que, cuando dice a todos los apóstoles, y ya te lo expliqué en el video pasado, estamos hablando de la gran comisión, un nuevo apostolado por Espíritu de Dios. El Señor escoge gente para parecérsele por espacio de 40 días y para enviarlos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya demostramos que Cleofas y los demás están ahí. No solo los 11 se van a Jerusalén, sino una multitud. Y este punto te lo voy a mostrar. Esto es importante, porque Jesucristo, solo para recordarte lo que dijo el Señor antes de morir, hicimos énfasis en que antes de morir, o cuando estuvo ministrando a las ciudades de Israel, envió 12 a las ciudades. Pero como él todavía no moría ni resucitaba, no se trataba del mensaje de redención al mundo. El mensaje de redención al mundo se tiene que dar hasta después de la cruz. Pero unas horas antes de morir, en Juan capítulo 13, en la cena del Señor, la última Pascua, les dice en el verso 16, de cierto os digo, o significa esta frase, les aseguro,
El siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Porque acababa de lavarle los pies y todo esto, ¿no? Desde ahora os lo digo, uno me va a traicionar, etc. Verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, esos son los nuevos enviados o los nuevos apóstoles o los nuevos comisionados. La palabra enviare está en el tiempo futuro subjuntivo. Enviare es como una posibilidad en el futuro. Las diferentes versiones en Juan 13:20 dice al que yo enviare o al que yo envíe. Otras dicen al que yo envío. Claro, él puede enviar al que él quiera, por supuesto. Entonces, una vez resucitado, ahora van con una encomienda. Jesucristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día, cosa que los primeros dos enviados a la ciudad no podían decir, porque todavía no había muerto ni había resucitado. Entendamos que la gran comisión es un nuevo apostolado por Jesucristo, pero con un sistema que yo te he estado explicando, y si has abierto tu corazón lo vas a entender. Como ella no iba a estar aquí, dejó al Consolador para activar la predicación hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Aún los 12 fueron recomisionados juntamente con estos testigos de esta nueva verdad llamada la resurrección. Y por supuesto que les dijeron, asienten en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Pregunta, ¿solamente 11 recibieron la promesa del Espíritu? No, señor, un número como de 120. Por eso en el relato de Pablo se aparece a los 12, a Pedro, a los 12, a los 500 hermanos, a Jacobo y después a todos los que está enviando al mundo, a todos los enviados por Espíritu Santo. Claro, en la ascensión se les aparece por última vez a todos, excepto a mí, que me dejaron al último, y yo soy el más pequeño de todos estos. Si viene uno nuevo, tiene que ser más grande, más pequeño no puede ser. Bien. Y que alguien sea más grande que Pablo, permítanme usar aquí la expresión mexicana, se me hace muy gorda Petra. Pero lo que te quiero leer ya para finalizar, esos son todos los apóstoles o todos los enviados. Cuando dice, sopló, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. ¿Cómo? Los envió por Espíritu Santo. En otra ocasión explicaré eso de remitir los pecados y esta cuestión, ¿no? Vamos a finalizar el video leyéndote lo que dice Hechos capítulo 1 en diferentes versiones, en dos versiones de la Biblia para no alargar mucho el video porque tú eres el que tienes que estudiar estas cosas. Hechos capítulo 1, mire cómo dice. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. A estos, después de haber padecido, fíjate bien, después de haber padecido, es otra etapa, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días a Cleopas, a Natanael, a todo lo que ya hemos visto, y hablándoles del reino, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto, según el contexto de lo que estás leyendo aquí. ¿Quién sería bautizado con el Espíritu Santo? Si tomas el verso 1 o el verso 2, los apóstoles que escogió,
Perdóneme, pero no solo los 11 recibieron el Espíritu Santo. Se está refiriendo a todos los enviados de la Gran Comisión, de la etapa después de la resurrección. Porque no solo los 11 reciben el Espíritu Santo. Yo lo que yo le decía al tubero, pero nunca lo entendió. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiré la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Pregunta: ¿la virtud del Espíritu Santo vino solamente sobre los 11? No, Señor, vino sobre todos los que estaban reunidos el día de Pentecostés. Y me seréis testigos, como resultado de esta llenura, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Solo los 11, no, Señor, todos los que recibieron la promesa. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros arriba, en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir. No se le olvide la expresión varones galileos. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama del Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Todos los comisionados, todos los apóstoles, todos los enviados a todo el mundo, ahora con el mensaje de la resurrección y la llenura del Espíritu Santo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Fíjate bien, ahí era la casa de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes, Judas Iscariote, hermano de Jacobo. Ellos entraron donde vivían estos. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres que también fueron llenas del Espíritu Santo. Es precisamente lo que dijo Pedro. Sobre vuestros hijos y aún sobre vuestras hijas, y sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas. Aquí no hay género, aquí no hay. El Espíritu Santo es para toda la iglesia, para proclamar la verdad de la resurrección. Y luego ya Pedro se levanta. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Te voy a leer aquí en la versión de Jerusalén para finalizar el video. Mira lo que dice. Por eso tienes que estudiar la Biblia en diferentes versiones, preguntar, ir al diccionario y no tomar un verbo, un tiempo del verbo y hacer una doctrina. Hechos capítulo 1. Mira lo que dice una de las versiones más críticas. Hechos 1, 15 y 16. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie entre los hermanos, y luego tiene un guión, dice, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120. ¿Cuál propósito? Pues recibir el Espíritu Santo, para ser testigos, para predicar. ¿Quién te autoriza para predicar? Nazón. Otra vez. Uno de aquellos días, Pedro, mira, esto te lo voy a poner hasta en cámara, porque es importante. A ver si lo alcanzas a ver en mi Biblia de Jerusalén.
Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con él, con el mismo propósito, era de unas 120 personas, les dijo, bueno, ya te di ese detalle interesante de que no son solamente los 11 los que reciben la promesa para ser testigos en todas las naciones, ni siquiera los 12 pueden salir a predicar sin esta promesa. Pero en la ascensión, cuando dice varones galileos, y aquí termina el video, y ya después en el siguiente video te voy a demostrar por las escrituras. Pastor, pues estamos fritos porque si no estaba Eusebio ahí en la gran comisión, pues usted tampoco estaba, entonces ¿por qué está predicando? Hay una diferencia. Yo creí en el mensaje que ellos trajeron y recibí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es otro testigo de la resurrección y el que me da poder para predicar y el que me respalda y el que me da la convicción de quién es Jesús. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Pero mira, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Cuando cae el Espíritu Santo, Hechos 2, versos 7 y 8, dice la multitud. Verso 6, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia les oía hablar su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí no son galileos todos estos que hablan. Varones galileos son los que presenciaron la ascensión. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Que Dios te bendiga y estudie un poquito de estos galileos, que no solamente eran 11, sino Natanael, que era de Caná de Galilea. Bendiciones, nos vemos en el siguiente video. Amén.